Apreciables hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. En esta oportunidad, basados en Apocalipsis capítulo 1 y en su versículo 5, titulamos el tema Tres aspectos importantes de Cristo. Ese es el tema que nos va a ocupar en esta oportunidad. Por lo cual yo le invito a que si está cerca ahí la Sagrada Escritura o ya la tiene en sus manos, pues vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Dice así: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Tres aspectos importantes de Cristo es lo que hoy vamos a estudiar, basado en este pasaje. Este versículo 5 de Apocalipsis 1 son las palabras introductorias al último libro de la Biblia, el libro de la revelación de Jesucristo. Eso quiere decir Apocalipsis. Y aquí se detallan tres aspectos acerca de Cristo, que los vamos a ver uno a uno para entender la riqueza de este pasaje. Primeramente, de Jesús se dice que Él es el testigo fiel. Segundo, que Jesús es el primogénito de los muertos. Y tercero, que Él es el soberano de los reyes de la tierra. Podríamos decir también que se dan aquí tres títulos para Jesús, ¿verdad? Y de eso es lo que hoy vamos a hablar, con el objetivo, con la intención de que veamos lo grande que es Jesús, su magnificencia, por qué nosotros debemos de alabarlo, de glorificarle, de amarlo, de obedecerle, por esto que estamos leyendo acá. Entonces, vamos a empezar primeramente analizando el primer aspecto, primer título que se le da a Jesús. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel. Vamos a ver, ¿por qué es que a Jesús se le llama el testigo fiel en este versículo? Recordemos primeramente que un testigo es el que da testimonio de algo, es el que testifica. Un testigo es el que declara. Un testigo es aquel que da un testimonio, que da una declaración por lo que ha visto, por lo que ha oído. Si un testigo cuenta con esas cualidades o basa su testimonio, su declaración en lo que vio, que le consta, en lo que oyó, pues es un testimonio creíble. Entonces a Jesús se le llama el testigo fiel. ¿Por qué? Preguntémosle a la palabra del Señor, ¿por qué Jesús es testigo fiel? Juan capítulo 3, vamos a ver acá el Evangelio según Juan, en el capítulo 3, verso 31 y 32. Juan 3, verso 31 y 32. Dice así: el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Verso 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Aquí está hablando Jesucristo mismo, el Hijo de Dios. Y Él declara que Él viene de arriba. Por eso está sobre todos, porque Él viene del cielo. Él vino del Padre. Y Él declara que el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenas habla,
pero el que viene del cielo es sobre todos. Y oiga lo que dice Jesús acerca de él. Y lo que vio y oyó testifica. Por eso Jesús es llamado el testigo fiel, porque él viene de arriba. Y él vino a dar testimonio de la voluntad de su Padre. Él vino a declarar la verdad de Dios, la identidad de Dios, sus propósitos para con la humanidad. Él vino a declarar toda la verdad de Dios, no porque se lo transmitieran José o María, su madre, no porque se lo transmitieran los rabinos que existieron en su tiempo allá en Jerusalén, o los doctores de la ley, o alguien más. Cristo vino a dar testimonio de la verdad, vino a dar testimonio de su Padre, porque Él dice lo que vio y oyó. Porque Jesús estaba con el Padre, el unigénito del Padre. Él estaba con Él. Entonces Él vino a trasladar, a testificar de la voluntad de su Padre, porque Él fue testigo. Él oyó atentamente a su Padre, conoce a su Padre y viene a dar testimonio de Él. Por eso no debemos de dudar en ningún momento de las palabras de Cristo, de sus enseñanzas, de todo lo que Él vino a revelarnos acerca de Dios, del plan de salvación, de su reino, porque Él es el testigo fiel. De ahí los demás solo han repetido lo que oyeron de Jesús, lo que recopilaron de Jesús. Pero la información, el testimonio que Cristo trajo a la tierra, lo trajo directamente del cielo. De la misma boca de su Padre escuchó esas palabras y eso vino a transmitirle a la humanidad. En Él no hay mentira, en Él no hay engaño. En el testimonio de Cristo no deben de generarse dudas, porque Él es el testigo fiel. Él claramente dice, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. Por eso, hermana, hermano, usted no se extraña y discúlpenos, hay perdónenos cuando nosotros los predicadores, cuando no tenemos mucha palabra de Dios en la cabeza, empezamos a hablar cosas terrenales, ¿verdad? Basamos las predicaciones en críticas, en juzgar, en esto, en lo otro, porque el que es terrenal, de lo terrenal habla. Pero Cristo vino a hablar solo verdad, solo justicia. Cristo vino a hablar solo la verdad, la voluntad de Dios. Entonces, los terrenales, pues, por eso les digo, no nos asustemos, ¿verdad? Que de repente hablamos cosas terrenales. Eso pasa cuando no estamos muy familiarizados con el testimonio de Cristo. Jesús dijo, a pesar que él vio, oyó y eso testifica, y no recibían su testimonio. Mejor le creían a otras personas, mejor le creían a otros enseñadores y no a Cristo. Y eso pasa el día de hoy. Muchas personas que viven su religión, que viven sus creencias religiosas, muchas lamentablemente le creen más a un pastor, le creen más a un predicador, le creen más a un misionero, le creen más a alguien que se hace llamar apóstol, que se hace llamar profeta, le creen más que al testimonio de Cristo. Eso pasa en la actualidad. Hermana, hermano, ¿y usted en quién está creyendo? Debemos de creer única y exclusivamente en el testigo fiel que es Cristo Jesús, porque en Él no hay engaño. Y por supuesto, nosotros transmitimos este testimonio. Cuando transmitimos este testimonio, estamos hablando la verdad. Pero hoy en día, muchos han tomado solo una parte del testimonio de Cristo y ellos ponen su propio testimonio. Y miren las gentes creyendo. Y cuando vamos y les explicamos, ¿verdad? La verdad, el testimonio del testigo fiel, las personas a veces dicen, sí, mire que la verdad que allá así dicen, si bien claro dice aquí, pero mire así como así me han enseñado. Y yo tengo años de creer así, mi familia murió creyendo así. Sí, si aquí así dice, dicen las personas, pero ¿cómo así me han enseñado?
Qué lamentable, qué tristeza. Crea al testigo fiel, al testimonio de Cristo, porque él lo que vio y escuchó de su Padre, eso vino a transmitir. Juan 12:49. Veamos lo que dice aquí al respecto de esto. Decíamos Juan capítulo 12, versículo 49. Seguimos viendo sobre el testigo fiel, porque se le llama así. Dice así, Cristo, palabras de Cristo voy a leer. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Jesús el testigo fiel. Claramente él dice, yo no he venido a hablar de mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio el mandamiento. ¿Qué es lo que tenía que hablar? Dice Jesús, el testigo fiel. Y eso es lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho. Hermano, hermana, ¿qué es lo que hablamos nosotros? Porque muchas veces agarramos el sagrado volumen, pero hablamos nuestra propia cuenta. Hablamos nuestras propias ideas, nuestros propios conceptos. Cristo, el testigo fiel, no vino a hablar de su propia cuenta. Exactamente el mandamiento, el mandato que el Padre le dio, Él vino a cumplir. Él vino a enseñar, Él vino a transmitir. Por eso Jesús, el testigo fiel. Cualquier otro testimonio carece de veracidad, tiene dudas. Nosotros estamos llamados a creerle al testimonio de Cristo. Si el testimonio de los enseñadores no está de acuerdo al testimonio de Cristo, no estamos obligados a creer. Pero al testigo fiel sí, estamos obligados, tenemos el deber de creerle, porque en él no hay engaño. Él es veraz, su testimonio es fideligno. Entonces nos quedamos ahí viendo Juan 12:49, que Jesús no vino a hablar de su propia cuenta, sino que vino a hablar lo que el Padre le había dado que hablase. Por eso concluimos en este apartado, a Jesús se le llama el testigo fiel, por esa razón, porque Él vino a decir lo que vio y lo que escuchó de su Padre. Él vino a hacer la voluntad de su Padre, a dar testimonio, a darnos a conocer todo acerca de Dios, ¿verdad? Todo acerca de Dios. El testimonio de Cristo, ese es el verdadero. Y toda persona que quiera agradar a Dios, tiene que creerle al testigo fiel. Tiene que obedecer al testigo fiel que es Cristo, porque Él dio testimonio de la verdad. Y en Él no hay ninguna duda. Todo lo que Jesús dijo, 100% creíble, porque no vino a enseñar nada que le hayan transmitido segundos o terceros, sino de la misma boca de su Padre, Él vino a hablar, a enseñar. Entonces, le dejo allí, ¿verdad? Esa concientización, ¿a quién le estamos creyendo? ¿Al testigo fiel que es Cristo o a enseñadores? ¿A quién debemos de creer? Si el enseñador basa su discurso, su testimonio en el testigo fiel, amén, a todo, ¿verdad? Pero si no lo basa en el discurso del testigo fiel que es Cristo, no. Mire que hay personas que tienen esa costumbre de a todo le dice amén, a todo. Y no se da cuenta que le están mintiendo, le están engañando. Pero a Cristo sí, mira, todo lo que es de Cristo, amén, porque ahí sí hay verdad al 100%. ¿Qué más dice? Volvamos a Apocalipsis 1:5, porque son 3 aspectos. No me puedo entretener solo en uno porque no nos va a alcanzar el tiempo. Volvemos a Apocalipsis 1:5 y dice ahí,
que aparte de que Él es el testigo fiel, Él es el primogénito de los muertos. ¿Y cómo será esto? Porque primogénito quiere decir primero. Dice el primogénito de los muertos. ¿Qué será Cristo el primero que se murió? No, si el primero que se murió ya hace mucho tiempo, ¿verdad? Según la Biblia fue Abel, ¿verdad? Que lo mató su hermano Caín. Él fue el primero que se murió, al menos así lo vemos en la Biblia. Pero qué quiere decir esto? Que Jesús es el primogénito de entre los muertos. ¿Qué quiere decir? Para comprenderlo, veamos el verso 18 de este mismo capítulo 1. Oiga lo que dice Jesús hablando del mismo. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Cuando dice que es el primogénito de los muertos, se refiere que Jesús es el primero que ha resucitado de los muertos para vida eterna. El primero y hasta ahorita el único, ¿verdad? Que ha resucitado y ya no volvió a morir. Otros han resucitado, pero se volvieron a morir. Por ejemplo, creo que en el segundo libro de los Reyes hay un relato, ¿verdad? De que tiraron los huesos, un cadáver a la tumba donde estaban los huesos del profeta Eliseo y cuando ese cadáver entró en contacto con los huesos del profeta, revivió. Y los profetas, pues creo que Elías también o Eliseo resucitó a un muchacho, Lázaro también resucitó, pero se volvieron a morir, se volvieron a morir. Aún dice la palabra que cuando Cristo murió, ¿verdad? Muchos de los que estaban durmiendo en la sepultura de los santos salieron y anduvieron en la ciudad, pero volvieron a morir. Pero el único que ha muerto y ha resucitado para nunca morir es Jesús. A eso se refiere el título, el primogénito de los muertos, el que vivo y estuve muerto, dice ahí el verso 18, y vivo por los siglos de los siglos. A Jesús se le llama la primicia de la resurrección. Primera de Corintios capítulo 15 en su versículo 20. Primera de Corintios capítulo 15 en el verso 20. Dice así, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Es el primero y hasta el momento es el único hasta el momento, ¿verdad? El primogénito de los muertos, el primero en morir y en volver a la vida por el poder del Padre. 3 días y 3 noches, 72 horas exactas, estuvo el Hijo de Dios en el corazón de la sepultura, en el Hades, en el infierno, así se le llama la tumba, ¿verdad? Y de ahí resucitó con un cuerpo glorioso, glorificado. Y de eso hubieron muchos testigos, ¿verdad? Así dice aquí Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 7, verso 4, dice, y que fue sepultado hablando de Cristo, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después se le apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Entonces hubieron muchos testigos de que vieron a Jesús que había resucitado, primicias de los que resucitaron. Por eso se le llama el primogénito de los muertos. De ahí sí resucitaron, ya expliqué, ¿verdad? Otros, pero murieron. Solamente Jesús resucitó para no morir más. ¿Y dónde está Jesús? El que vive, dice, y estuve muerto y ahora vivo por los siglos de los siglos, dice el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Vamos a ver como unos 30 años, ¿verdad? Después de que él había resucitado, dice aquí, Hechos en el capítulo 7,
Hechos en el capítulo 7, y dice por aquí, ¿dónde vio a Jesús, el que estuvo muerto y resucitó? Esteban dijo estas palabras. Hechos en el capítulo 7, versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y agonizando Esteban dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Allá lo vio Esteban, al primogénito de los muertos, a la diestra, o sea, a la derecha del Padre allá. Regresó de donde él había salido, el testigo fiel y primogénito de los muertos. Resucitó y vive por los siglos de los siglos, primicia de los que murieron y han resucitado. Y eso nos asegura a nosotros, sus hijos, a su pueblo, a su iglesia, nos asegura la resurrección. Porque si Cristo no hubiera resucitado, dice Pablo, vana fuera nuestra fe. ¿Y para qué predicar? ¿Y para qué luchar? ¿Para qué forzarnos? ¿Para qué sacrificarnos tanto? Si comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero Cristo resucitó. Y como Él resucitó, eso nos garantiza que también si nosotros somos obedientes al testigo fiel, vamos a resucitar un día como Cristo resucitó con un cuerpo glorificado. Veamos entonces, siempre en 1 capítulo 15, verso 22 y 23. 1 15, verso 22 y 23 dice así. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, el primero. Hasta ahorita, Él es la primicia, no ha habido otro. Él es el único ahorita, hasta ahora. Luego, los que son de Cristo en su venida. Los que son de Cristo, los que mueran obedeciendo al testigo fiel, ¿verdad? En su venida van a resucitar. Así dice ahí la palabra. Entonces, como Cristo resucitó, es el primogénito de los muertos. Y eso nos garantiza que hay resurrección. Trasladémonos hasta los versos 52 al 54 del mismo capítulo que estamos considerando. 51 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Vemos el orden. Primero Cristo ya resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Después los que son de Cristo en su venida. Los que son de Cristo cuando Él venga. Los que durmieron en el Señor o murieron en el Señor van a ser resucitados. Y ya tenemos la primera prueba, la primera evidencia. El testigo fiel y su testimonio en verdadero. Y Él resucitó. Entonces, nos gozamos, nos alegramos, porque tenemos ya una primicia de la resurrección, que hay muchas pruebas de que estuvo muerto, pero que resucitó. El primogénito de entre los muertos, el que resucitó para vivir eternamente, y que ha prometido regresar y levantar a los suyos, a los que estén muertos cuando Él venga. Él los va a levantar de la sepultura con cuerpos transformados, con cuerpos similares a los de los ángeles, dijo el Señor en su momento. Veamos el último atributo, el último aspecto, ¿verdad? Que habla Apocalipsis 1.5. Mire cuánta enseñanza de un tan solo versículo y que lo estamos haciendo resumido, ¿verdad? Porque
Podríamos predicar mucho tiempo solo de cada aspecto. Dice, volvemos a Apocalipsis 1:5, ya vimos que Él es el testigo fiel y explicamos por qué. Acabamos de explicar por qué el primogénito de los muertos y ahora dice, y el soberano de los reyes de la tierra. Cristo también es el soberano de los reyes de la tierra, el que está sobre todos. Así lo vimos en Juan 3, ¿verdad? Verso 31. Que el que viene de arriba, dice, está sobre todos. Él es el soberano, rey de reyes. Cuando vino en su primera venida, como Él venía a salvar, ¿verdad? Él venía a dar su vida por la humanidad. Él dejó su corona, ¿verdad? Él se quitó su majestad, se quitó su señorío y se humanizó para venir a dar salvación al mundo. Pero Él es el rey de reyes y señor de señores. Él es el soberano. Y Él le dijo a Pilato, Pilato le preguntó, veamos lo que le preguntó Pilato, Juan 18:37, cuando lo está interrogando previo a su crucifixión, ¿verdad? Le dice Pilato en Juan 18, verso 37. Le dijo entonces Pilato, le hace la pregunta, ¿eres tú rey? Le dijo. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, le dijo. Oiga, no lo negó el Señor, ¿verdad? Yo para esto he nacido, para ser rey. Por el momento, el Señor tiene un reino. Se llama el reino espiritual de la gracia. Y todos los que hemos creído en Él, ¿verdad? En el Evangelio, pertenecemos a ese reino. Y Él es nuestro Señor. Nosotros cantamos una alabanza que dice, Jesús es mi Rey soberano. ¿Se acuerda, verdad? Él es nuestro soberano en un reino espiritual, pero Él va a regresar un día para ejercer sobre todo el mundo, sobre todas las naciones, como el soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Sí, porque así le dijo a Pilato, tú dices que yo soy rey, le dijo, y para eso he nacido, para reinar. Y eso profetizado en el Antiguo Testamento, en casi todo el Antiguo Testamento. Solo voy a leer algo que dijo el rey David bajo la inspiración de Dios. Salmo número 2. Estamos viendo el último aspecto, ¿verdad? Rey de reyes, el soberano. Otro atributo de Cristo en Apocalipsis 1:5. Dice el Salmo número 2, verso 6 en adelante. Porque yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Sión, que está en Jerusalén, ¿verdad? Desde ahí va a reinar el Señor cuando venga. Desde ahí dice la palabra, porque Gabriel le dijo a María, ¿verdad? Que lo que llevas, le dijo, es santo, ¿verdad? Es el Hijo de Dios. Y se le va a dar, le dijo, el reino de David su padre. Y dice el verso 6 del Salmo 2, porque yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahí está ya profetizado el reino de Cristo, el futuro reino de Cristo. Dios le dice, ¿verdad? Dios dice, yo he puesto a mi rey en Sión. Ahí no se está refiriendo a David, porque David nunca reinó sobre todas las naciones, ni va a reinar como rey soberano, solamente Cristo, el soberano rey de reyes. Vas a regir, le dice, todas las naciones y con vara de hierro. Él viene a regir como rey de reyes y señor de señores. Así lo entendieron los apóstoles, ¿verdad? Lo entendieron. Pablo, primera de Timoteo capítulo 6, versículo 13. Primera de Timoteo 6:13, vamos a ver. Pablo se refiere al Señor de la siguiente manera. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado
y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que por el momento habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Jesucristo, soberano, Rey de reyes, Señor de señores, la autoridad que el Padre le confirió porque fue obediente. Veamos, ¿por qué él recibió esa autoridad de parte del Padre? No es porque, eres mi hijo bonito, ¿verdad? Mi hijo amado, aquí todo es tuyo. No, el Señor se ganó ese derecho. El Señor se lo ganó. No, pues sí, como Jesús es el Hijo de Dios, por eso Dios bien fácil le dice, vaya hijo, pídame lo que quiera, ¿verdad? Los confines de la tierra se los voy a dar. No, el Señor Jesús, aunque es el Hijo de Dios, siempre ha sido el Hijo de Dios, el amado, el unigénito Hijo de Dios, pero Él se ganó ese derecho. Comprobémoslo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 en adelante, dice así. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Mire todo lo que se humilló el Señor, todo lo que permitió que le hicieran, lo trataron salvajemente. Humilde Cristo, se despojó de su gloria, de su divinidad, para venir a esta tierra a morir de una manera cruel por usted y por mí. Sí, dice la palabra, siendo igual a Dios, no se aferró a eso, a su divinidad. Verso 9, le voy a releer el 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oiga lo que dice el 9. Yo le dije, Cristo se ganó esto, no fue así, un regalito. Oiga cómo dice el 9. Por lo cual Dios, el Padre, también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Óigase. Por eso, por la obediencia, por venir a testificar fielmente del Padre, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, le da autoridad para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Por el momento solo los que creemos en Él doblamos rodilla ante Él, lo reverenciamos. Pero cuando Él venga por segunda vez a esta tierra, ya no viene a recibir humillaciones. Ahora viene a reinar y a regir con autoridad, con mano dura, con vara de hierro, dice allá, Salmo 2. Rey de reyes, el soberano. Apocalipsis capítulo 19 nos describe la venida del Señor como rey. Apocalipsis capítulo 19, verso 11 al 16. Vamos a leerlo. Dice así. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, el testigo fiel, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Definitivamente Juan está hablando de Cristo. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Salmo 2, ¿verdad? Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura
y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo, el soberano. Él viene a reinar. Él es rey, no va a ser, él ya es rey. Se lo ganó por su obediencia, por su humillación, por su muerte. Así que, amada iglesia, vea qué bella enseñanza desprendemos o nos brinda este tan solo pasaje de la palabra. El testigo fiel, Cristo Jesús, su testimonio fiel, digno de toda credibilidad. El que primero que ha resucitado para vida eterna, las primicias de los que durmieron, Cristo Jesús, el primogénito de los muertos, y Él es el soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y qué hizo Él por nosotros? Allí dice, para ir finalizando siempre el verso 5 de Apocalipsis 1, al que nos amó. Cuando dice al que nos amó, suena a tiempo pasado, como que ya no nos amara, ¿verdad? No, se refiere a la forma en que nos amó. Un amor tan especial que Cristo fue capaz de sufrir todo lo que sufrió por amor a nosotros pecadores, para darnos salvación. Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Eso hizo el testigo fiel, eso hizo el primogénito de los muertos. Por usted, por mí, eso hizo el soberano Rey de Reyes. Y quiere compartir su reino con nosotros. ¿Aceptamos esa invitación? Así dice el verso 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y allá le preguntó Pedro, ¿verdad? Señor, y nosotros que le hemos dejado todo por seguirte, ¿qué tendremos? Les dijo él, cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria, les dijo, ustedes se les va a dar un trono a cada uno para juzgar a las 12 tribus de Israel. Nos hizo reyes, dice la palabra, y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. A Él debemos alabanza, a Él debemos loor, credibilidad, obediencia, a Jesús. Entonces, hemos explicado en esta oportunidad, gracias a Dios, Apocalipsis 1.5, 3 aspectos importantes de Cristo. Hoy ya sabemos por qué Él es el testigo fiel, por qué es el primogénito de los muertos y por qué el soberano Rey de Reyes. Y para Él es toda la alabanza, la gloria, dice su palabra, por los siglos de los siglos. Sintámonos dichosos, amada iglesia, por tener a este Cristo con estos atributos, con estos calificativos, que todos cumplidos en su persona, y que todo eso pues a nosotros nos garantiza la seguridad de que estamos bien en lo que creemos, porque nosotros creemos en el testigo fiel. Hay muchas creencias pseudocristianas, hay muchas creencias religiosas, pero bien alejadas del testimonio del testigo fiel. No, nosotros creemos en este testimonio. Y eso nos garantiza que estamos en la verdad, porque en Él no hay mentira, en Él no hay duda. Creemos que va a haber resurrección gloriosa, porque Él murió y resucitó y está a la diestra del Padre. Creemos en su reino y por eso nos esforzamos, porque Él va a venir a reinar como soberano Rey de Reyes y quiere que estemos con Él en su reino. Él quiere, en su infinito amor, quiere compartir esas bendiciones futuras. Así es que, amado pueblo, adelante a seguir perseverando en la santísima fe, obedeciendo, ¿verdad?, al testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él damos en esta oportunidad honra y gloria por siempre, porque Él es el único que se la merece. Es de esta manera que agradezco a Dios y a cada uno de ustedes por su atención. Espero haber contribuido al conocimiento de su palabra en cada mente, en cada corazoncito, y a estimular sus ánimos, su fe, para seguir perseverando en el bien hacer. Y yo en lo personal, pues al estudiar este tema, gran satisfacción, que yo creo como usted en el testigo fiel.
Y yo estoy seguro que Cristo murió, pero resucitó y que un día va a venir y aunque ya estemos muertos, pero si morimos en Él, vamos a levantarnos de la tumba con un cuerpo glorificado. Y su reino va a ser un reino tan especial porque el Rey de Justicia viene a esta tierra a imponer su justicia, porque Él viene a regir con vara de hierro. Eso significa con autoridad, con mando, y quiere hacernos participantes. Dios bendiga esta palabra en nuestras vidas y nos motive a seguir perseverando, porque Él dijo, el que persevere hasta el final, ese será salvo. Paz, bendiciones para todos.